¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Y ya aparecemos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Richard, Emily, Valerie. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? El día de hoy vamos a desarrollar la semana número 3. Bien, que también aporta al repertorio léxico. Así que vamos a ver el día de hoy precisión léxica. Eh, Tengo que comentarte, tengo que también conversar contigo, eso lo vamos a dejar para el final de la clase. Bien, tengo los resultados de tu primera práctica, ¿ya? Como ha venido razonamiento verbal, entonces me han pasado los resultados. Vamos a ver en qué preguntas probablemente no han tenido tanta efectividad y por qué ha sido. ¿Ya? Entonces sí vamos a revisar las preguntas para evitar de alguna manera cometer los mismos errores en las siguientes evaluaciones de razonamiento verbal. ¿Ya? Entonces comencemos de una vez. A ver. Bien, el tema, repito, es precisión léxica y lo primero con lo que yo quiero iniciar es esto. Ya, van a aparecer palabras y yo te voy a pedir que por favor me digas en qué se parecen estas palabras que van a ir apareciendo. Una de ellas es hace, la otra es tiene, la otra es hay, posee y cosas. A ver. Coméntame, ¿en qué se parecerán estas palabras? ¿En qué crees? Ahora voy a esperar a que me comentes, qué se te ocurre. Cualquier idea es válida ahora, vamos a ir construyendo la teoría juntos. Es importante que esto quede claro. En su significado, sí, Harold, tiene que ver con el significado. Recordemos que aquí lo que vemos en razonamiento verbal es el significado de las palabras, es el significado de las oraciones, ¿no? El contenido semántico, o sea, todo lo relacionado al significado, a las definiciones que hemos visto la semana número 1, ¿no? Acá no nos vamos a fijar si la palabra es un verbo, es un sustantivo, es un adverbio, o si tiene tilde, no tiene tilde, si tiene mayúsculas, no, la parte normativa tú la ves en el curso del lenguaje. Pero sí, tienen que ver con el significado, Harold. Tienen diferentes significados, pero ¿en qué se parecerán? Tranquilo, Jorge. Pertenencia, campo semántico, ya, sí. Mira, nos hemos acercado mencionando significado, ¿no? Lo que Harold había también escrito hace un ratito. Ya, el campo semántico probablemente es diferente, solamente que, a ver, y quiero que hagan este ejercicio, si es posible para ustedes en estos momentos. Anda al diccionario y fíjate, busca la palabra hacer, ¿ya? Si puedes ir al DLE, tú ya sabes cómo ir al diccionario, te he enseñado yo la primera semana. Busca el significado de hacer. ¿Qué características está teniendo? Ya, ¿y cuántas hay, Luana? ¿Cuántos significados tiene? ¿Te has fijado? Fíjate, ¿cuántos significados tiene? Exacto, Harold, casi 60 significados. Bien, ahora busca tener. Busca tener. Tiene no, busca tener en infinitivo. Y me dicen cuántos significados tiene. 25, imagínate, ¿no? Busca haber.
¿Cuántos tiene? A ver. 11. Bien. Cosa. ¿Cuántos tiene cosa? Ajá. Exacto. Y ya es bastante, ¿no? O sea, si tú ves 6 significados, igual si sigues bajando, ¿qué tenemos? Tenemos ciertas frases hechas que podemos construir con cosas, ¿no? Y en realidad ahí son mucho más, son como 100, creo. ¿Se han dado cuenta? ¿Ya? Entonces, cosas se puede utilizar en muchos contextos, igual que las demás palabras. ¿Ya? Mira, todos coinciden en eso, chicos. Cada una de estas palabras, te cuento, se llaman palabras baúles. Chicos, ¿para qué me sirve un baúl? Para guardar muchos objetos dentro de un baúl, ¿no? Para almacenar, guardar muchos objetos. Generalmente los baúles son muy grandes. Igualito por analogía, estas palabras baúles guardan muchos significados dentro de sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si tú utilizas, por ejemplo, en la misma oración, el término hacer y el término cosas? Un cuerpo, wow. Jorge, espero que sea un ejemplo. Nada más. ¿Ya? O sea, imagínate si en la misma oración, ¿ya? Yo coloco hacer y cosas. ¿Cuántos posibles significados? Trabaja probabilidad ahí. ¿Cuántos posibles significados podríamos tener? Un montón, ya tú haces el cálculo matemático. Un montón. Pregunta, ¿yo puedo hacer que mi comunicación sea eficaz, sea fluida, si yo envío mensajes con este tipo de palabras? Definitivamente no, ¿no? Porque se pueden interpretar de muchas maneras. Mira, te doy un ejemplo, ¿ya? Porque muchos me dicen, profesora, pero se entiende por contexto. Mira, te voy a dar un ejemplo en que el contexto es claro, pero porque se ha utilizado estas palabras tampoco vas a poder entenderlo o vas a poder generar muchas interpretaciones y no una sola, ¿no? Imagínate que tú en tu curso de razonamiento verbal que justamente has dado este fin de semana, te hayas sacado un 20. Entonces, por ahí alguien te habla, ¿no? Por el chat y te dice, oye, he visto que has tenido 20 en razonamiento verbal, muy bien, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si tú y yo hacemos cosas? ¿Cómo reaccionarías tú? Gente normal, ¿ya? Por favor. ¿Qué? Mateo dice, ¿qué propuesta indecente? Imagínate. Fernando se pregunta, la verdad es que no estoy entendiendo, profesora. Claro, ¿no? ¿Qué te parece si tú y yo hacemos cosas? ¿Qué? O sea, yo en primer lugar me asustaría, ¿no? Yo sí tendría una reacción así. ¿Y qué se te ocurriría preguntar? Por favor, preguntas normales. Abstente, Jorge, gracias. ¿Qué cosas? Claro, ¿te has dado cuenta? Digo, abstente, Jorge, y dale, ¿no? Entonces, ¿qué cosas, no? ¿Qué cosas? Porque ¿a qué te estás refiriendo? Y cálmate en primer lugar a qué te estás refiriendo, sé más preciso. Sería diferente si esta persona te hubiera dicho, oye, qué bueno que estés sacando buenas notas en razonamiento verbal, ¿no? ¿Qué te parece si tú y yo empezamos a estudiar analogías? Porque la verdad es que ese no es mi punto fuerte. Empezamos a estudiar analogías. ¿Ves? Ahí no es cualquier hacer. Ahí es estudiar. Ahí no es cualquier cosa. Son analogías, un tipo de ejercicio. ¿Te has dado cuenta de que ahí ya el mensaje llega completamente preciso? Entonces, repito, ¿qué se debe de evitar en un contexto formal sobre todo? En un contexto académico-científico, se debe evitar el uso de palabras baúles porque estas palabras hacen que las oraciones se interpreten de muchas maneras y surjan personas como Jorge. ¿Te has dado cuenta? Entonces, ya vemos cuál es la importancia de utilizar palabras que precisen, ¿está bien? El mensaje de una comunicación. ¿Ya? Eso implica que la comunicación sea fluida y que no estés causando que el interlocutor, que el receptor te esté preguntando, oye, ¿pero a qué te refieres? Oye, ¿pero qué cosas son? ¿Te has dado cuenta? Porque el mensaje va a llegar completamente claro. Bien, segunda pregunta. Quiero que también resuelvas esto. ¿Será lo mismo, chicos, precisión léxica que sinonimia contextual? Dime sí o no.
No dice Jorge, no dice Valerie, no dice Mateo. A ver, veamos. Efectivamente, no es lo mismo. Bien, ¿por qué? Porque si nosotros trabajamos sinonimia, recuerda, está bien, que la palabra subrayada, la palabra que nosotros te damos en la oración y que está subrayada, son palabras imprecisas. Si tú buscas el sinónimo, lo que vas a encontrar es otra palabra imprecisa también, que tenga el mismo significado general, ¿no? Y lo que se quiere, está bien, es más bien que tú busques una palabra precisa. Lo que se quiere es que tú hagas que el mensaje sea mucho más claro. La imprecisión se da por diferentes razones. Y eso es justamente lo que vamos a ver acá, ¿no? ¿Por qué se hacen imprecisas ciertas palabras? En primer lugar, chicos, porque las podemos utilizar estas palabras muy generales, ¿no? Las palabras baúles de las cuales te he hablado. O también puedes utilizar palabras muy específicas para el contexto cuando no es necesario hacerlo. Bien, también que genera imprecisión cuando tú utilizas palabras que no pertenecen al campo semántico del contexto. Recuerda el concepto de campo semántico. Lo vimos la semana número 1, ¿recuerdas? El campo semántico de las flores, el campo semántico de los muebles, el campo semántico, no sé, de los útiles escolares, de los colores. ¿Ya? Entonces, cuando tú utilizas palabras que no pertenecen al campo semántico del contexto, también genera imprecisión. O cuando estas palabras pueden ser utilizadas en un contexto, pero es un contexto erróneo. O sea, que no van a encajar en ese contexto precisamente. ¿Ya? Mira, te voy a dar un ejemplo para que esto se entienda mejor. La situación es, quiero que me devuelvas mis anteojos. Ese mensaje es completamente claro, ¿no? Me devuelvas algo que yo te he prestado. En ese caso, ese objeto es mis anteojos. Ahora, ¿qué sería impreciso decir esto? Dame mis cosas. O sea, imagínate si la otra persona no recuerda que tú le has prestado algo. Entonces vas y de frente le dices, oye, ¿sabes qué? Dame mis cosas. ¿Qué cosas te estás refiriendo? ¿No? ¿Te has dado cuenta que ahí has utilizado dos palabras baúles? Dar, que también tienen muchos significados, y cosas. Bien, ¿qué puedes hacer? Lo contrario, ser muy específico también. Coloque en mis manos, ¿no? Ni siquiera dame, ni siquiera devuélveme, ¿no? Coloque en mis manos, muy específico. ¿Para qué decir eso? Coloque en mis manos las lunas. O sea, estás llamando por el todo por sus partes. Y no se va a entender, pues. O sea, está bien que los anteojos tengan pequeñas lunas, pero no me vas a decir simplemente, oye, dame las lunas, ¿no? ¿Ves que genera imprecisión? Hasta confusión en el mensaje. También se puede cometer este error, mira. Devuélveme mi instrumento. Pregunta, si alguien te dice devuélveme mi instrumento, ¿en qué instrumento estarías pensando? Exacto, Gabriel, un instrumento musical, ¿no? Como una guitarra, no sé, un violín, una pandereta. ¿Te has dado cuenta? O también, mira, yo pensaría instrumento como sinónimo de herramienta, ¿no? Por ejemplo, no sé, una sierra o de repente un martillo, ¿no? Pero para nada pensaría que fueran anteojos. ¿Te has dado cuenta que hemos utilizado una palabra que no pertenece al campo semántico del contexto? Entonces eso genera confusión también. ¿Qué otro error podemos cometer? Este. ¿Ya? Ese de anteojos, ese de devuélvemelo si es preciso. Es más, adolecer no es una palabra baúl, chicos. Adolecer es una palabra que tiene solamente un par de significados. O sea, no tiene muchos. Pero te cuento que está mal utilizado en ese contexto. Chicos, ¿qué creen que significa adolecer? ¿Mm? Sí, pero sufrir qué, Jorge? Exacto. Bien, Giuseppe, dolor. Exacto. Ya, pero o sea, es padecer una enfermedad y mucha gente utiliza esa palabra como sinónimo de carecer, de que le falta algo, de que necesita algo. Y eso está mal, porque ese no es su significado. Entonces, ¿te has dado cuenta de que esa palabra, si bien no es baúl,
no es una palabra general, no está usado en el contexto adecuado, ¿no? Simplemente tendrías que decir, no tengo mis anteojos, por favor devuélvemelos. Suficiente, ¿no? ¿Para qué adolecer si adolecer pertenece a otro contexto? Se utiliza con enfermedades, ¿no? Adolezco de migraña, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, recuerda, Gabriel, que no es sinónimo de carecer. ¿Ya? No es sinónimo de carecer, eso sería impreciso. Entonces, te has dado cuenta que hay este conjunto de razones que hacen que un mensaje sea impreciso. ¿Qué te parece si empezamos a practicar? Aquí vamos a tener imágenes que nos van a ayudar, de hecho, pero igual vamos a hacer el ejercicio de ponernos en el caso de que si no estuvieran las imágenes, ¿ya? Entonces, vamos a analizar y luego vas a reemplazar el término cosas, que recuerda que es un término maúl, según el contexto que las oraciones plantean. Mira el primer contexto. La madre ordenó al niño que recogiera sus cosas. En vez de cosas, que es un término maúl, que puedo colocar ahí. Por el contexto es bien fácil, claro. Juguetes, ¿no? Definitivamente. Así es. Ahora, haz de cuenta que no tienes la imagen. Tú podrías inferir que la palabra podría ser juguetes. ¿Podrías o no podrías inferir que la palabra prendas también puede ser? Muy bien, Giuseppe. O ropa también puede ser, Jorge. Efectivamente, Gabriel, sí se puede inferir que puede ser juguetes. Exacto, puede ser bien, puede ser juguetes. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? ¿Qué otras palabras pueden entrar en ese contexto? Aparte de juguetes. Puede ser, sí, cuadernos, aunque cuando es un niño es mucho más. Zapatitos, muy bien, Mateo, ¿no? Sus carritos. Desperdicios, bien, Jorge, ¿no? Basuritas, ¿no? Golosinas, me dijeron en el otro salón, claro que sí. Entonces, sin necesidad de ver la imagen, yo de verdad puedo inferir todo ese conjunto de palabras. ¿Por qué? ¿Por qué crees que yo no puedo colocar otra palabra que ustedes no me hayan mencionado? Por ejemplo, yo no puedo colocar en vez de juguetes ahí, no sé, pues, armas. No tendría ningún sentido, ¿no? Pistolas. ¿Qué? De agua, de juguete. Oye, claro que sí, ¿no? Pero, ¿no? ¿Te has dado cuenta que no? Nada que ver, no tendría sentido. ¿Por qué crees que yo no puedo colocar esa clase de palabras? ¿Qué términos de la oración te marcan ese campo semántico, chicos? Uno me dijeron niño, ya, bien. Y es una madre, ¿no? Es una madre que ordena al niño hacer algo, que recoja. Entonces, todo, exacto, muy bien, Jorge. Tiene sus momentos brillantes este chico. Madre, ordenar a un niño que recoja, y ahí pueden entrar un conjunto de palabras, pero no todos. Bien, sí, seguimos, cambiamos. El estudiante decidió ordenar sus cosas. Obviamente por la imagen es muy fácil saber qué cosas, en este caso es libros. Así es. ¿Qué otras palabras pueden también encajar acá? El estudiante decidió ordenar sus deberes, muy bien, Mateo, ¿qué más? Sus apuntes, sus cuadernos, muy bien. Sus libros, sus revistas, sus exámenes, sus ideas. Bien, bonito, Mateo, claro. ¿Y por qué yo colocaría una de esas palabras que me has mencionado y no otra? Como por ejemplo, el estudiante decidió ordenar, no sé, sus televisores. Sería muy raro, ¿no? El estudiante decidió ordenar sus casas. ¿Por qué no? Por la palabra estudiantes. Así es. Por la palabra estudiantes. Vamos a marcarlo con otro color. Te marca el contexto, sin necesidad de ver una imagen. Bien, sigamos. Siguiente contexto. Vamos a ir borrando esto. ¿Ya? En vez de cosas ahí, ¿qué sería? A ver, léelo. Claro, sus ropas, ¿no? Sus ropas es lo que es lo que ves en la imagen, ¿no? Ya, ¿qué otras cosas podría ser? Bien, sus pantalones, Fernando. Sus atuendos, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Sus casacas, excelente, ya está. Sus vestidos. Entonces, ¿qué me hace pensar que es ese conjunto de palabras que me estás dando y no, por ejemplo, colocar ahí en vez de cosas gatos? ¿No? Entonces, no hay forma. ¿Te has dado cuenta? Porque no tendría sentido.
¿Ya? ¿Ves? Entonces, closet es uno de ellos, Jorge. Muy bien. Hay otra palabra ahí que te está marcando el contexto. Una es closet y el otro es colgar. Excelente. ¿Ves? ¿Ves cómo tú vas descubriendo el contexto que te marcan ciertas palabras? Bien. Último contexto. Al huir, los delincuentes dejaron sus cosas en la guarida. Ya, pues, por la imagen es muy fácil pensar que este podría ser armas. Excelente. ¿Qué otras palabras podrían encajar ahí? Sus pistolas, muy bien, Luana. ¿Qué más? Porque son delincuentes, ¿no? Son delincuentes, están huyendo y lo dejaron en la guarida. Sus granadas, bien, Fernando. Sus mercancías, bien, Mateo, ¿no? Contexto, Pablo Escobar. Muy bien. Su botín, excelente. Sus drogas, me dijeron en el otro salón, ¿no? Más mafiosos todavía. Su armamento, muy bien, Harold. ¿Se han dado cuenta? Ahí yo, por ejemplo, no puedo decir sus flores, pues. No hay forma, ¿no? Sus muñecas, menos. No sus esclavos, dice Dylan. Ya empezó, ya empezó. Seguro se ha conectado recién y recién está empezando. ¿Ya? También puede ser. ¿Se han dado cuenta entonces? Concluimos, cerramos esto, porque es importante que tú te des cuenta. Para tú poder marcar la clave correcta, saber qué palabra es precisa en la oración, tienes que descubrir el contexto. Si tú no identificas el contexto, vas a estar perdido. ¿Qué te permite hacer el contexto? Activar todas las palabras que se relacionan al campo semántico marcado por el contexto. Si son delincuentes, huir, guarida, entonces marco todo lo que ustedes me han dicho. Si es madre, ordenó, niño, todo lo que ustedes me han dicho. Bien, entonces, ¿cómo hago para identificar un contexto? Identificar, hallar palabras que lo marquen. Ya, mira, yo te voy a dar otros ejemplos y tú me vas a decir qué contexto es. ¿Ya? A ver, si en la oración aparece la palabra inyección, enfermera, DNI. Contexto, ¿qué contexto es? Contexto vacunatón, ¿no? Vacunatón, contexto COVID. Claro, vacunación. Bien, cambio de contexto. Si yo tengo la palabra pedagogía, tengo la palabra profesor y tengo la palabra clases, ¿qué contexto es? Ajá, pedagógico, ¿no? Un contexto educativo. Si yo tengo la palabra congreso, tengo la palabra parlamentario y tengo la palabra corrupción, ¿qué contexto es? Claro, político, pues, y política peruana, de todas maneras. Ujú, definitivamente. Bien, entonces creo que eso es importante, ese es el primer paso que tienes que hacer, ¿ya? Identificar tu contexto para saber qué palabras pueden calzar perfectamente en la oración. Acá tenemos ahora un texto. Quiero que lo leas y que me digas qué contexto es. Tú ya sabes identificarlo. A ver, léelo y me dices qué contexto es. Uh -huh. ¿Y ese sistema endocrino, Luana, a qué ámbito pertenece? Yo te hacía algo bien específico. A ver, un poco más general, ¿qué contexto pertenece el sistema endocrino? Ajá, un contexto biológico. Muy bien, Luana. Claro. ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Qué palabras son de este contexto? Fácil. Oxitocina, vasopresina, hormonas, ¿no? Justamente por esta palabra probablemente Luana me hable del sistema endocrino, el hipotálamo, la glándula pituitaria, ¿ves?
Entonces, definitivamente es un contexto biológico. Las palabras que vamos a utilizar deben ser o deben de pertenecer a este campo semántico. Bien, entonces vamos a cambiarlas. Unidas es demasiado general. Entonces, ¿cuál vendría a ser el término preciso? Ujú. Claro, vinculadas. No puede ser adjunta, por más que adjunto también es unión. Se adjuntan, ¿qué cosa? Documentos, ¿no? Documentos, archivos, por ejemplo, a un correo electrónico. Afiliar tampoco. Afiliar es cuando una persona se une a un grupo y es un contexto legal, ¿no? Tú te puedes afiliar a las aseguradoras, ¿no? Por ejemplo. Entonces tienen diferentes contextos. Vamos, crea, ¿por qué palabra precisa puede reemplazarse? ¿Produce o genera? Ajá, estamos dudando. Fábrica no, porque fábrica tiene que ver con instrumentos o algo más concreto. Bien, una de ellas es más general que la otra. Generar tiene más significados. ¿Ya? Generar es causar, sobre todo sustantivos abstractos, ¿no? En cambio, producir sí tiene ese contexto, un contexto biológico, ¿no? Entonces, efectivamente es producir. Siguiente, intervenir. ¿Por qué palabra se puede cambiar? ¿Por qué palabra precisa? Claro, importante, así es, ¿no? Influyen. Incidir es motivar a que algo se decida y contribuir es cooperar a que algo se llegue a solucionar. En este caso hay una influencia, ¿no? Tanto en los hombres como en las mujeres. Quiero que leas la última parte para poder saber cuál es la palabra precisa que cambie a el término humanos. Fíjate, por favor, el contexto. ¿Barco o casa? Ajá. El contexto, ¿te has dado cuenta cómo el contexto lo marca? La última parte dice, influyen tanto en los hombres como en las mujeres. Las segundas, se utiliza un pronombre, ¿no? Son más sensibles a la oxitocina y los, se infiere que vas a utilizar otro pronombre porque el contexto te lo está marcando. Bien, claro. Entonces lo correcto es primeros. Bien, qué bueno. Mira, si estás con este nivel, no creo que te cueste mucho pasar la evaluación. Ya, chicos, ¿ustedes han jugado Kahoot alguna vez? ¿Han jugado o no han jugado Kahoot? ¿Saben cómo jugar Kahoot? Ah, genial, y han jugado en Lite, lo máximo. Entonces, creo que no hay mayor explicación. Te voy a pasar el link, el pin, para que puedas entrar y tenemos varias preguntas de precisión léxica en las que te voy a pedir que por favor le prestes mucha atención al contexto de cada una de las oraciones. Ya, a ver. Te voy a pasar el link. Y está como spam. Ya, y ahora te paso el pin. Ya, ahí está. Entra, por favor. Recuerda que para jugar Kahoot tienes que ver mi pantalla compartida. Ya, tienes que ver mi pantalla compartida. Vamos a cerrar esto, ahí está. Y ahí están entrando. Está Giuseppe, Marco, Fernán, Javier, Mateo, hay un miau, Valentino, Valerie, Stephanie. Pónganse sus nombres, chicos, por favor. Está Harold, Luana. Emily, Marco, Valerie, Cristian. Entren, entren, entren. Matías, Romina,
Con apellido también, Fernando, Alvarado, Salvador. Entren, somos más de 40. ¿Mises con nombre real? Sí, si tienes un nombre fake, lo dejamos al lado. Pero traten de entrar las primeras semanas y vamos a jugar con su propio nombre para un poco identificarlos. Ya después yo les voy a dar permiso para poner un nickname bonito, ¿ya? Pero sí, por favor, traten de colocar ahora su nombre. Ahí está. Gracias, Max. Ya, listo. Igual se pueden ir conectando, ¿no? Mientras yo voy desarrollando el juego con los demás, pueden irse conectando, ¿ya? Entonces, comencemos de una vez. Primera pregunta. Ajá, tienes que cambiar lanzaron, que es demasiado general para ese contexto. Mira siempre mi pantalla, recuérdalo. Claro, hay 8 personas marcaron aullaron. Chicos, ¿por qué no puede ser aullaron? Profesora, los lobos no aullan, efectivamente aullan, ¿no? Pero ya está la palabra aullidos en el contexto, por eso te dije, préstale atención al contexto. Si tú cambias lanzaron por aullaron, es aullaron aullidos. No, el contexto se está marcando que esa palabra no puede ir ahí. Entonces, en este caso sería emitir, que es producir sonidos, ¿no? En este caso, los sonidos de lobo. Proferir es con palabras y generalmente se utiliza con insultos, y manifestar es demasiado general. Sí, proferir es con palabras, Harold. ¿Ya? Bien. Siguiente. Bien, Luana, Marco, Matías, Emily y Salvador. Vamos por la segunda pregunta. Fíjense el contexto. No, Jorge, ¿por qué? No. Recontra F, ¿ah? A ver, la mayoría marcó untar y probablemente tú sepas lo que significa untar. Se utiliza mucho con la mantequilla, ¿no? Untar significa echar algo en una superficie y distribuirlo, ¿no? Profesora, pero no es lo mismo que se hace con la crema. No, supuestamente son quemaduras. Hay una persona que está quemada. Tú vas a agarrar la crema y vas a hacer esto. No te acerques a una persona quemada, por favor. Menos mal que estás estudiando para ser ingeniero. Ya, no. Entonces, ¡Oh, Max! Sí, me acuerdo. Y falló lo mismo, es en serio. ¡Wow! No voy a decir nada, voy a explicar más bien, ¿ya? Aplicar es con mucho cuidado. Y por si acaso suministrar es abastecer de lo que una persona necesite, y sobre todo funciona con alimentos o con armamento. Ya. Siguiente. Y todavía lo dice, ¿no? Eso es lo peor. Inmovilizando, a ver.
Ni él te va a salvar, ¿ah? Si no le prestamos atención al contexto. Chicos, cuando se habla de músculos u articulaciones por un proceso natural, se llama atrofia, ¿ya? Ahora, entumecer, 11 personas marcaron entumecer, también es inmovilizar, pero inmovilizar a causa del frío, chicos. Entumecen tus manos, entumecen tus pies, tus piernas, porque hace mucho frío, ¿ya? Y degenerar no tiene nada que ver con el organismo, degenerar más bien funciona con sustantivos abstractos, ¿no? Como que se degenera una sociedad, se degenera la juventud, ¿no? Anquilosar es volver piedra a algo, no necesariamente es del cuerpo. Listo, vamos a ver. Fernando, Emily, Marco, ¿quién es McLovin? Y Valentino. Ah, ok, Dylan. McLovin, wow. Sin comentarios. No, Jorge, por favor, te necesitamos. ¿Cómo te fue? ¿Te perdimos o no te perdimos? Dylan, cálmate. Ok, un F, por favor, por su compañero Jorge. En estos momentos está agarrando la galletita de soda. Ya, excelente, muy bien. Y te acompañamos en tu dolor, hijito. Ah, la galletita de vainilla, ya está. A ver, ¿por qué? ¿Por qué es afinar? A ver, afinar también funciona para instrumentos musicales, también es preciso. ¿Ya? Afinar un instrumento musical es hacer que suene mejor. Pero también funciona con la voz en el canto. No sé si has visto estos programas de concurso de cantos donde el jurado le dice al participante, ¿no? Tienes problemas de afinación, claro, porque no está colocando bien su voz, no está aclarando sus cuerdas vocales para que salga la voz sin problemas, ¿no? Ahora, modular también es con voz, ojo, pero es con voz en el habla, ¿no? Los profesores generalmente modulamos nuestra voz, ¿no? Cuando yo empiezo a bajar la voz es porque de repente estoy preparando algo que es súper importante, ¿ves? Entonces modulo para que tú le prestes atención a ciertas cosas. Y armonizar, chicos, es con notas musicales, ¿ya? No con voz. Perfeccionar es muy general. Ajá, ya está. Cristian, cuidado con Cristian, sube 9 lugares, mira. Cuidado con Cristian. ¿Se entendió por qué modular no, verdad, Gabriel? Oh, Fernando, no, pero por eso estamos practicando, tranquilo. Ya, siguiente. Fernando, estás en tercer puesto. Jorge está en el penúltimo y no dice nada. Ya está bien, facilita. Acá no te vas a poder equivocar. Si Dylan se equivoca, ya. Ah, tú estás como Fernán. Ah, ya. Fernando Alonso es. Ok. Que hay dos Fernandos, pues, en la clase. Oli. Perfecto, así es. Si son mecanismos con bombas o explosivos, el término preciso es desactivar. Perfecto, muy bien. 4 jugadores acaban de tener una racha de respuestas de 3. Muy bien, chicos. Ah, Fernando, estás acá, mira. En quinto puesto. Ajá. Ya, muy bien. Vamos, viajes. Significa viajes. Claro.
Muy bien. Si son viajes que tienen fines de investigación, o sea, académicos o científicos, entonces se llaman expediciones. En cambio, si son viajes para que tú te diviertas, de entretenimiento, se llaman excursiones. Probablemente en el colegio hayas realizado muchas excursiones con tus compañeros. ¿Ya? Incursión no tiene nada que ver con viaje. ¿Eh? Incursión es entrar en un ámbito nuevo. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo incursionar en el canto porque sé que tengo una buena voz, ¿no? Por ejemplo. Bien. Bien, Fernando. Lo máximo. Ya. Vamos con uno último, ¿ya? Con el penúltimo, vamos con dos más. Aplicar ya lo habíamos visto, chicos. Recordemos que tenía otro contexto y además para esta oración es demasiado general. Infligir significa causar daño o perjuicio físico en alguien, por eso es que siempre se utiliza con castigos. Infringir, que es muy parecido, infringir es quebrantar una ley, ¿no? No obedecer una norma, ¿no? Tú puedes infringir las reglas de tránsito, las normas de tránsito. E imputar es con delitos. Se le puede imputar el delito de homicidio a alguien. Ya, ahora sí, vamos con el último. Una ronda difícil, dice. Valentino llegó al primer puesto, luego Marco y Fernando está ahí que se disputa. Vamos a ver cómo quedan en este último ejercicio. Y esta palabra se escucha mucho en las noticias. Así es, ¿ya? Bien, has escuchado, 10 personas escucharon licitación. Cuando se publican los concursos, y generalmente son organizados por el Estado, se llaman licitaciones, ¿no? Entonces, lo que se hace es contratar a la empresa que concursa, o sea, la empresa que es más... que cumple con todas las bases, ¿no? Que cumple con todas las reglas, entre comillas, porque generalmente esto lleva mucho a la corrupción, ¿no? Dentro del contexto peruano. Pero se llama así, licitación. Bien, vamos a ver cómo quedó el podio final. 28, 29 creo, Jorge. Fernando, bien. Fernando Alonso en tercer puesto. Valentino en segundo puesto. Y en primer puesto, Marco, bien. En cuarto puesto, otro Marco, wow. Y en quinto puesto, Alvarado. Muy bien, chicos, felicitaciones a los tres. Ya, felicitaciones a los tres, muy bien. ¿Qué? ¿Por qué? Probablemente haya doble Marco. Ya, listo. Vamos de una vez, ¿ya? Vamos de una vez. Ahora sí que quiero hablar contigo porque te lo dije al inicio de la clase, los resultados. Ya, mira, estos son los resultados generales. 2.223 estudiantes rindieron el examen. La mayoría falleció en la pregunta número 12, que hacía referencia a comprensión de lectura. El texto era un texto filosófico de nivel intermedio, digamos un poco más difícil, ¿no? Sí tenía cierto nivel de complejidad, pero no era imposible de comprender. ¿Ya? 752 solamente aprobaron, eso implica un poquito más de 33% de efectividad y la nota promedio en el curso es 7,5. Sí, estamos bastante bajos. Sin embargo, hay 25/20 en todos los salones. ¿Por qué, Gabriel? No. Compara estas estadísticas con tus resultados.
Ya, en este salón hay 45 estudiantes que rindieron el examen, también fallecieron horrible en la pregunta 12, como la mayoría. Bien, solo aprobaron 15. Oh, no, Jorge, ahora lo vamos a ver. Ya, ahora vamos a ver por qué nos hemos equivocado de repente en algunas preguntas. Ya, tú estás más o menos igual al promedio general, ¿sí? Y no hay 20 en el salón, lamentablemente. Así que vamos a ver las preguntas de una vez. ¿Ya? Vamos a ver las preguntas de una vez. Acá están. A ver, preguntas de definiciones. Marque la definición correcta al término de subrayado. Dice, el espectro le reveló a Hamlet la verdadera causa de su muerte. Ajá. Cuando tú hablas de revelar es mostrar algo, pero en este caso, él no sabía la causa de su muerte. Entonces, se le ha dicho algo que estaba oculto, que se mantenía secreto. Entonces, por ese rasgo ya tenemos la clave. La clave es barquito. Si te estás dando cuenta, no hay ninguna otra alternativa que contenga ese rasgo que el contexto me está brindando, ¿no? Él no sabía y el espectro le dijo, ¿sabes qué? Esta es la verdadera, mira. Probablemente él tenía pensado que era otra causa, pero el espectro le dice, no necesites esto. ¿Ves? Es algo ignorado, secreto. La única que hice bien. Pregunta número 10 de antonimia contextual. Dice, algunos autores escriben novelas que entorpecen el desarrollo del pensamiento crítico del alumno. Entorpecer es no desarrollar algo. En este caso, algo positivo, ¿no? Porque es el pensamiento crítico. ¿Ya? Entonces, obstaculizar a que desarrollen este pensamiento crítico. El término antónimo, entonces, tendría que significar que favorezcan el desarrollo de algo positivo. Entre todas, ¿cuál crees que significa favorecer el desarrollo de algo? Claro, ese tiene un contexto totalmente positivo, propiciar. Propiciar es la clave. Liberar no tiene contexto positivo, viabilizar es que te permitan el acceso a algo, ¿no? Acelerar y profundizar no son antónimos en la palabra entorpecer. Ajá. Ya, acelerar simplemente es hacer que sea mucho más rápido. Y no necesariamente porque sea más rápido tiene que ser positivo, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Bien. La pregunta de analogías en una pregunta de nivel intermedio también. Puente y túnel son dos elementos cogenéricos, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Puente y túnel pertenecen al mismo campo semántico, al mismo grupo. Ambos son elementos que conectan zonas geográficas, ¿no? Un puente y un túnel. Justamente, si tú puedes ver las alternativas, casi todas son cogenéricas. Pero ahí aplicamos RON. Entonces, la relación ya sabemos cuál es, ¿no? Es cogenérico, son dos elementos que pertenecen al mismo género. Orden no puede haber, así como en sinonimia o antonimia, cuando son elementos cogenéricos no hay un orden, es igual si empiezas por el primer término como por el segundo. Entonces, ¿qué tienes que aplicar aquí? Naturaleza. Si son dos elementos que conectan zonas geográficas, ¿no? Entonces, también marcas la misma naturaleza. La clave es la letra A. Oleoducto y acueducto son tuberías que trasladan de una zona geográfica a otra, petróleo y agua respectivamente. Y ya, esa era la clave, porque los demás no tenían esa naturaleza. ¿Por qué no puede ser la letra B? Porque ribera y carretera, por más que sean, digamos, por donde pasan los transportes, está bien, no tienen la misma característica de la naturaleza. No es que la ribera transporte en sí. Los automóviles son los que transportan dentro de la carretera, por ejemplo, los que van dentro de la carretera para transportar. ¿Te has dado cuenta? Pero ribera y carretera no tendrían la misma naturaleza que la analogía. En cambio, en oleoducto y acueducto sí, ¿no? Porque son tuberías, o sea, eso es lo que conecta una zona geográfica con otra. Bien. Además, son elementos construidos por el hombre, ¿no? Ribera es un río. ¿Ya? Río y lago también son fenómenos naturales, ¿no? Hasta por eso lo podíamos descartar. Luego tenemos comprensión de lectura y aquí sí la gente murió horrible.
¿Ya? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer a la hora de comprender un texto, independientemente del nivel que tenga, es saber el tema central, ¿ya? Si tú no sabes cuál es el tema central desde un inicio, olvídate de poder responder preguntas de inferencia, preguntas de compatibilidad o de extrapolación, que son los que generalmente te evalúan, ¿ya? Entonces, el tema acá, si tú lo lees, son comparación de sistemas de gobierno. Entonces, vamos a ir poquito por poquito. La tiranía, primer sistema de gobierno, es lo contrario de la monarquía, segundo sistema de gobierno. Y los están comparando, si te has dado cuenta. Porque el tirano persigue lo que es bueno para él. Está muy claro que la tiranía es la peor desviación, pues lo peor es contrario de lo mejor. De la monarquía se pasa a la tiranía, pues la tiranía es una monarquía vil y el rey malo se convierte en tirano. Por todo lo mencionado, si yo comparo tiranía y monarquía, ¿cuál es peor? La tiranía. ¿Te has dado cuenta? Porque la monarquía, según el autor, es buena, pero cuando pasan cosas malas se convierte en tiranía. Stop. Lo mismo va a pasar acá, en los siguientes dos sistemas de gobierno. De la aristocracia se pasa a la oligarquía. ¿Por qué la aristocracia se puede convertir en oligarquía? Porque existe maldad en los gobernantes. Estos distribuyen los bienes de la ciudad en contra del mérito, tomando para sí mismos todos o la mayoría de los bienes, distribuyendo las magistraturas. ¿Qué cosas magistraturas? Son puestos importantes. Siempre los mismos. Y preocupándose sobre todo de enriquecerse, ¿no? Entonces, se están comparando dos sistemas de gobierno. Aristocracia y oligarquía. ¿Qué es peor? La oligarquía, ¿no? ¿Cómo se pasa de la primera a la segunda? ¿Cómo se pasa de la aristocracia a la oligarquía? Por la maldad de los gobernantes, porque dice que ellos distribuyen bienes en contra del mérito, o sea, le dan puestos a quienes no lo merecen, ¿no? Eso es en contra del mérito. No trabajan con meritocracia como debería ser, ¿no? Bueno, tú tienes tantos estudios, entonces a ti te voy a dar el puesto importante. Tú tienes tanta experiencia, entonces a ti te voy a dar el puesto importante. De ahí, de esa información, tú puedes seguir leyendo y hay al final otra comparación, ¿no? Entre república y democracia. Pero hasta acá es suficiente para que tú puedas responder la pregunta que te estaban planteando. Porque dice, puede inferirse, ojo, te están pidiendo una inferencia, respecto a la forma de gobierno aristocrático en su apogeo, que si supuestamente se pasa a la oligarquía, ¿no? De la aristocracia se pasa a la oligarquía por la maldad de los gobernantes y porque distribuyen en contra del mérito, ¿qué se infiere? Que la aristocracia sí trabaja en cuanto al mérito, sí le dan los puestos a la gente que sí se lo merece. La clave es entonces la letra E. ¿Mm? Mucha gente marcó casa. ¿Qué dice casa? Casa es una oración compatible, eso es verdadera. La forma de gobierno aristocrático pasó a la oligarquía por corrupción, claro, pero esto está acá, pues, ¿no? Pasa a la oligarquía por la maldad de los gobernantes que distribuyen. Eso es corrupción. Entonces te has dado cuenta que te está parafraseando. Cuando te piden inferencia, chicos, yo no puedo marcar una oración que parafrasea, que te dice lo mismo pero en otras palabras. Eso es una oración explícita. La inferencia trabaja con información implícita. Así es, Jorge. Esa no es una inferencia. Es que tiene momentos brillantes ese chico. Entonces, por eso no puede ser casa, a pesar de que sí es una oración verdadera. Bien, ¿alguien se acuerda qué otro marcó? ¿Qué otra alternativa marcó? Para poder explicar. La letra A. Ya está al revés, de hecho, Fernando. ¿No? Dice, puede inferirse respecto al gobierno, a la aristocracia, que sus dirigentes buscaron enriquecerse a sí mismos. No, en realidad son los de la oligarquía, ¿no? Porque más bien cuando la aristocracia se vuelve oligarquía es porque existe maldad en los gobernantes, porque buscan enriquecerse a sí mismos. Entonces es la oligarquía, no la aristocracia, ¿ya? Luis dice, la letra D. ¿Se trató de la mejor forma de gobierno posible a la aristocracia? No, si tú lees la última parte, te está diciendo que más bien es la república o la democracia que son los mejores gobiernos.
¿Ya? Entonces, de la última parte se puede inferir que la aristocracia no es el mejor, porque había otros dos más que sí eran posibles. ¿Ya? Y por último, tenemos el ejercicio que no ha tenido mucho error, ¿no? Información eliminada. Todos me hablan de los años de juventud y su nutrición. Es una dieta rica en calcio. Luego la número 2 te dice que es favorable el consumo de carnes rojas y todos me hablan de la nutrición en la juventud, a excepción de la número 3 que me hablan el consumo de carnes rojas en edades avanzadas. Entonces la clave era casita. Bien, chiquitos, el día de hoy nos vamos a quedar ahí. Entonces ya te he dado ciertas pautas para enfrentar, ¿no? Ciertos ejercicios en los que de repente te habías confundido. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Cuídense un montón. Chao, chao.